yo les voy a exponer mi tema, que ha sido mi proyecto de grado justamente de aquí de la Univalle, que ha sido un pronóstico de demanda para nuevos productos en el mercado boliviano, utilizando una solución con Machine Learning y, bueno, con el framework Django, ¿no? Entonces, bueno, un poco sobre mí. Como me presentaba, yo soy ingeniero industrial y de sistemas, más apasionado por el tema de la parte de sistemas, certificado en el tema de análisis de datos. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando haciendo un proyecto en Bol, ¿no? Un poco de lo que vamos a ver, la tabla de contenidos, es, bueno, primero la importancia del pronóstico en un nuevo producto en el contexto del mercado boliviano, los fundamentos del Machine Learning en Python, implementación técnica de los modelos utilizados en este proyecto y, bueno, con la ayuda de el framework Django, una creación de una plataforma web, ¿no? Pasando ya al tema número 1, la importancia del pronóstico de un nuevo producto. Bueno, primeramente hablarles del mercado boliviano, ¿no? Un poco del contexto. Primero, el mercado boliviano es muy diverso porque presenta varios nichos de mercado que se puede atacar con nuevos productos. Estas son oportunidades únicas a las empresas que por el miedo tal vez de poder pronosticar las ventas que van a tener de estos nuevos productos, no se animan a sacar nuevos productos o productos innovadores para el mercado. También es un mercado en desarrollo, es difícil cumplir las expectativas del mercado boliviano, de los clientes como tal, ¿no? Y el comportamiento es bastante cambiante. Y bueno, otro punto que quería tocar es el tema de que se está revalorizando el producto local. Muchos prefieren comprar el producto local ahora, justamente en el contexto que nos encontramos. ¿Por qué? Porque los productos importados son mucho más caros por el tema del dólar. Entonces, sería una oportunidad interesante para las empresas para sacar nuevos productos, pero que sean del mercado boliviano, ¿no? Como tal. Ahora, bueno, pasando ya a la importancia del pronóstico, de la predicción, la clave en esto es anticipar la demanda. ¿Por qué? Porque es crucial para maximizar recursos en cuanto a la materia prima para este nuevo producto, campañas de marketing, distribución y logística, para economizar gastos. Entonces es bastante útil el tema de la predicción para estos nuevos productos. También los beneficios estratégicos, como les decía, ya sean las áreas de la empresa como producción, marketing y distribución. Pero qué interesante poder utilizar una herramienta, un sistema que considere muchas variables en juego para realizar el pronóstico de esta demanda, ¿no? Que es importante para las empresas. Entonces, aquí voy a explicar un poco qué es el Machine Learning, que es el aprendizaje automático que se usó para este proyecto. Entonces, bueno, como ustedes saben, el Machine Learning es una herramienta de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan de la experiencia, no aprendan a realizar tareas para las cuales no han sido específicamente programadas, pero que en base a la experiencia puedan llegar a aprender patrones que puedan realizar para el tema de pronósticos. Entonces, en el pronóstico, en el contexto, se utiliza el Machine Learning para analizar grandes conjuntos de datos o distintas variables, como les decía, y poder predecir el comportamiento futuro de los clientes. Entonces, para que se entienda un poco mejor qué es el Machine Learning, bueno, es ver patrones, ¿no? Creo que veo un patrón, como dice la imagen. Entonces, aquí tenemos un poco de las ramas con las que cuenta el Machine Learning. Por ejemplo, podemos ver aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Nos vamos a abocar un poco al aprendizaje supervisado, ya que contamos con un conjunto de datos de entrada y también con un conjunto de datos de salida en base a un estudio de mercado que se hizo para este nuevo producto. Entonces, nos vamos a abocar en algoritmos de regresión, que, como ven aquí, son bastante utilizados para el pronóstico, ya sea de marketing, de clima y demás, y también de clasificación.
para el tema de diagnósticos, clasificación de imagen, y bueno, en este caso igual va a ser para una predicción, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a utilizar dos algoritmos que les voy a explicar un poco de qué se tratan. En este caso se eligió estos algoritmos de regresión y de clasificación, ya que estos nos permiten identificar patrones de consumo en datos históricos. Estos datos históricos, como les decía, se recuperan en base a un estudio de mercado que se realiza para este nuevo producto. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de regresión logística es útil para predecir una variable categórica. Considera también múltiples variables en juego. Puede ser el precio, la competencia, el consumo del contexto del producto como tal. Y bueno, el segundo algoritmo que se va a utilizar igual es el tema del árbol de decisión. El árbol de decisión, ¿qué es lo que realiza? Es que jerarquiza las categorías. Básicamente es como un árbol donde tiene varios nodos y estos nodos son de decisión. Entonces, o pasa a un lado o pasa al otro. Entonces, en base a eso, llega a pronosticar o a predecir el comportamiento o la variable objetivo que queremos llegar a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, igual analiza el peso de cada factor en cada nodo. Como pueden ver aquí, tengo un gráfico para explicar un poco mejor el tema de la regresión logística. En este caso, en este gráfico, se está tomando en cuenta factores como el precio, el consumo y el tiempo del tema de la demanda. Es un ejemplo básico que obviamente no se ha usado en el producto, pero es más que todo para explicarles. Tenemos los datos reales, que son los puntos en azul, y la línea roja, que es la predicción continua, que es lo que llegamos a predecir con el algoritmo, ¿no?, de regresión logística. Aquí también tenemos un árbol de decisiones que toma en cuenta igual los mismos factores de precio-consumo para el tema de pronosticar una demanda. Igual, de la misma manera, como les decía, cuentan con varios nodos. Un nodo principal cuenta la variable consumo, primeramente, y luego pasa a precio o a días como tal. Y va en base a si es verdadero o falso, va por las ramificaciones para llegar al valor que es lo que queremos pronosticar, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando al contexto de Machine Learning, pero con la ayuda de Python, se utilizó dos librerías que son importantes para este tema de Machine Learning. Una que es scikit-learn, es una biblioteca de Python para el aprendizaje automático. Esta biblioteca maneja distintos algoritmos y, bueno, los algoritmos que veíamos de regresión logística y árbol de decisión. Entonces, esta biblioteca nos facilita la configuración, el entrenamiento del modelo de Machine Learning, además de ofrecer métodos de ajuste y para mejorar el rendimiento de la predicción de este modelo. Y bueno, la librería Pandas, que es importante para el tema de la limpieza, para manejar estructuras de datos, ¿no?, y manejar los inputs que vamos a tener en el sistema. Entonces, bueno, el tercer punto de esta capacitación entonces sería la implementación técnica de los modelos. Esto con las ayudas de las librerías de Python y, bueno, entendiéndose que el producto como tal es un cereal con nombre Protimix, que es una mezcla de cereales andinos. Toma en cuenta la quinoa, la cebada y la cañagua. Entonces, queremos averiguar si cuánto de demanda pronosticamos para este nuevo producto, ¿no?, en el mercado boliviano. Entonces, como primer paso tenemos la preparación de datos para el modelado. Entonces, en este caso, el objetivo es contar con datos limpios, organizados, que podamos cargar a los algoritmos de Machine Learning y estos puedan entrenar de la mejor forma para los pronósticos que se va a realizar. Entonces, por ejemplo, como les decía, esta etapa es fundamental para todo este proceso que vamos a realizar de el uso de algoritmos de Machine Learning, ¿no?, como tal. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar un poco del código que se ha utilizado para el tema del algoritmo de regresión logística, que, bueno, nos permite ajustar la probabilidad de la demanda según las variables. Se ha tomado en cuenta como 10 variables para este pronóstico
que es lo que no realizaría un pronóstico estándar como se utiliza en estadística como tal, ¿no? Sino utilizando Machine Learning ya podemos tomar en cuenta más variables para realizar este pronóstico. Entonces vamos al código. Ok, no sé si se puede visualizar bien. Gracias. Ok, bueno, aquí les muestro un poco del proyecto como tal. Ah, sí, no sé cómo hacer el zoom. Ok, ahora sí se ve mejor. Entonces, bueno, aquí les muestro un poco. Este proyecto está creado con el lenguaje de programación Python, pero con la ayuda del framework Django podemos visualizar esto para mostrarle al usuario la carga de datos y también el tema del pronóstico como tal, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí a la función de regresión logística, en donde este es el input que tengo para mi data frame, que utilizo la librería Pandas. Por ejemplo, se considera en este caso una encuesta que toma variables como edad, sexo, conocimiento de cereales andinos, si consumió estos cereales, la frecuencia de compra, la marca del cereal de consumo y las distintas variables, como les decía, que son importantes para que este pronóstico sea un poco más exacto, ¿no? En este caso igual utilizamos una función de discretización de datos que les muestro acá. Es más que todo para volver categóricos los datos que tenemos en cuanto a las variables consideradas. Como les decía, conocimiento de cereales, frecuencia de compra, si es una vez a la semana, cada 2 veces al mes, una vez al mes, y todos estos datos en base a la encuesta que se realizó. Entonces, volviendo ya a la función de regresión logística, tenemos aquí igual la limpieza de datos que se realiza, se cambian los ceros por espacios vacíos para que nos acepte el tema del algoritmo y no haya ningún problema. Entonces, bueno, aquí estas dos líneas son importantes. ¿Por qué? Porque en una consideramos un conjunto que va a ser el conjunto de todas las columnas, excepto la del objetivo. La de objetivo como tal va a ser la frecuencia de compra, que es lo que queremos averiguar para el tema del pronóstico de la demanda. Entonces aquí ya siguiendo los pasos creamos y entrenamos el modelo de regresión logística, bueno, con una iteración de 1000, que es lo que va a ser el modelo, va a ser un poco más exacto porque va a iterar para llegar a aprender de estos datos de entrada como tal. Las predicciones iniciales que tenemos igual para ver si este modelo funciona correctamente, y aquí tenemos el tema de la evaluación del modelo como tal para ver qué precisión tiene este modelo sin usar datos de entrenamiento, enteramente con todos los datos que se cuentan. Ya pasando a un segundo paso, podemos dividir estos datos de entrenamiento en un 80% y la prueba de 20%. También utilizamos una semilla de 6. Esto de la semilla es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos dice el tema de la aleatoriedad que va a tener en la división de este conjunto de prueba, ya que si cambiáramos este valor por otro o no le pusiéramos una semilla, cada vez que corramos este algoritmo, esta función, nos va a devolver datos diferentes, cosa que no queremos que tenga una variabilidad, ¿no? Porque el tema de que va a servir esto para la empresa para realizar todos sus ajustes económicos y los gastos de marketing y de distribución por el tema de la demanda. Entonces no queremos que cambie, es por eso que le asignamos una semilla que es un número fijo, ¿no? Entonces aquí tenemos la separación de los datos de entrenamiento y de validación o de prueba como tal.
Voy a pasar un poco más rápido. Un tema de la validación cruzada que es importante, igual para saber la precisión promedio del modelo y la desviación estándar que se tiene en cuanto a estos datos. Y también las predicciones en el conjunto de validación y cálculo de precisión en cuanto a este nuevo, la división que se hizo, ¿no? De entrenamiento del 80% y prueba del 20%, cuánto de nueva precisión obtenemos, ¿no? Entonces, igual vamos a pasar al tema de ver la matriz de confusión. Esto nos ayuda para ver qué datos se han pronosticado verdaderamente correctos o qué datos no se han pronosticado, se han pronosticado incorrectos, ¿no? Como tal. Y bueno, todos los siguientes pasos son el tema de para mandar ya las variables para retornar las variables de esta función, para el tema de utilizarlos en un HTML que nos ayuda el tema de Django, ¿no? Entonces, básicamente el árbol de decisión es casi lo mismo, igual se realiza el tema del tratamiento de datos, la discretización de datos, se divide entre la variable objetivo y las variables que no son objetivos que se toman en cuenta. Y aquí es donde cambia el tema del algoritmo, ¿no? Se utiliza el algoritmo del árbol de decisión con, bueno, con una profundidad de 4 nodos que se va a tener, esto para evitar el sobreajuste que se va a tener. Y bueno, el tema se saca también el tema de la precisión que va a tener este modelo. Y también se divide en datos de entrenamiento el 80% y prueba del 20%. Entonces, bueno, ya pasando para ver el tema de cómo se visualiza esta parte, entonces acciono mi programa local. Como les dije, esto es con ayuda de Python o del framework Django. Entonces aquí lo tenemos. Y aquí podemos ver que, bueno, ya con datos que se puede ver el tema del HTML. Esto serviría para el departamento de, ya sea de producción, ya sea de marketing, de distribución de la empresa como tal. Entonces es importante para ver el tema de, bueno, la producción. Aquí les decía la superficie cultivada de estos cereales tomados en cuenta en este producto, el rendimiento, la exportación. Y aquí tenemos toda la información como tal, ¿no? Incluso se toma en cuenta el tema de la población, del mercado potencial y el mercado objetivo. En este caso se tomaron datos desde el 2020 hasta el 2029, igual pronosticados. Entonces, vamos a pasar a ingresar los datos. Estos datos son, como les decía, de una encuesta que se ha realizado. Entonces, aquí les voy a mostrar para... Entonces aquí subo los datos de la encuesta. Aquí los puedo mostrar. Como les decía, esta encuesta se realizó para este nuevo producto, en donde se toma en cuenta todas estas variables: edad, sexo, zona, conocimiento de cereales andinos, frecuencia de compra. Los espacios que ven con cero son espacios vacíos que no han sido llenados por los usuarios. Entonces se toma en cuenta estas distintas variables. ¿Para qué? Para irnos al tema de los modelos. Entonces aquí ya se carga el tema de la encuesta. Y aquí tengo el modelo de regresión logística, en donde, bueno, con ayuda de esta función vamos a poder pronosticar la demanda. Entonces aquí vemos los resultados del modelo, que se utilizaron 196 filas o de respuestas que se tuvo en la encuesta. Sé que es un número bajo, pero se consideran muchas variables en el tema, entonces llega a ser preciso. ¿Por qué? Porque se consideran distintas variables, no como un método tradicional, ¿no? Como tal. Aquí pueden ver la precisión que se obtuvo de este pronóstico, un 72%, sin utilizar un set de prueba. Y cuando se utilizó un set de prueba del 20.5%, la precisión aumentó. Aquí igual podemos ver la validación cruzada, una precisión promedio del 64%. Esto quiere decir que este modelo como tal, la regresión logística en base a los datos de entrada de la encuesta, tiene un
64% de precisión promedio, ¿no? Y una desviación de 11%. Esto igual puede mejorar, se podría utilizar otros algoritmos para mejorar esta precisión. Y aquí podemos ver la matriz de confusión. Como les decía, este 19 nos dice que se han pronosticado correctamente 19 datos como tal, de lo real con lo pronóstico, ¿no? Entonces podemos ver que aquí la categoría era 0 como tal, entonces si nos vamos aquí a la categoría que se usó para la frecuencia de compra, sería una vez por semana. Una vez por semana todo se pronosticó en base a lo correcto, ¿no? Como tal. Entonces, lo ideal sería que todos los números nos aparezcan en diagonal. Aquí nos aparecen 2 errores que se obtuvo, que, bueno, en este caso la explicación sería de que sí se pronosticó, pero se pronosticó otra categoría en el modelo utilizado como tal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el pronóstico de la demanda para los siguientes años, ya realizando los cálculos con otra función que se tiene en el sistema. Aquí podemos ver el pronóstico que se realizó. Como pueden ver, no es lineal, no tiene un crecimiento lineal. Esto quiere decir que se toma, por el tema de que se ha tomado en cuenta muchas variables, entonces puede llegar a cambiar en el tiempo, y es por eso que tiene un crecimiento irregular. Crece y decrece, ¿no? Como tal. Entonces, igual les puedo mostrar el tema del árbol de decisión, que es básicamente lo mismo. Aquí tenemos el input, que sería la encuesta, y aquí tenemos el detalle del modelo como tal. Como pueden ver, la precisión es de 76%, pero ya con un set de pruebas de 85%. Entonces, esto nos quiere decir que el algoritmo de regresión logística es mucho más preciso que este de árbol de decisión. Como les decía, la profundidad del árbol se utilizó 4 nodos para evitar sobreajustes. Y aquí podemos ver la matriz de confusión. Como bueno, pueden observar, tiene más errores que la otra de regresión logística. Esto se puede tomar en cuenta más que todo para mejorar el tema de los parámetros que se puso en el código y mejorarlos, ¿no? De todas maneras, pero esta parte se hace para que alguien sin conocimientos técnicos pueda llegar a observar y pueda subir datos de un nuevo producto con estas mismas variables y pueda obtener un resultado de un pronóstico de la demanda, ¿no? Entonces se podría utilizar para otros productos tomando en cuenta distintas variables, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, ya siguiendo con la presentación. Como les explicaba del algoritmo de regresión logística y el árbol de decisión, se obtuvo una precisión de regresión logística del 90% y del modelo del árbol de decisión de 85%. En este caso, también se utilizó la validación cruzada, es lo que veíamos de la precisión del promedio y la desviación estándar. Esto más que todo para corregir o usar otro algoritmo de Machine Learning para el tema de que tenga una precisión más alta, ¿no? Que no nos pase como Homero de una precisión de 34%. Y bueno, ya pasando para el tema de explicarles un poco del framework Django, que se utilizó más que todo para la interfaz de usuario. Django es un framework desarrollado web, gratuito y de código abierto, que nos permite la integración con el lenguaje de programación Python. En este caso es completo, es versátil, es escalable, es seguro y es estructurado, ya que maneja distintas aplicaciones, distintas funciones que se puede tener en el lenguaje de programación Python, y esto a su vez se puede combinar con la interfaz de usuario, ya sea páginas web, que es lo más usado actualmente, ya que se puede visitar desde una computadora o desde un teléfono celular. Podemos integrar nuestras funciones de Python utilizando Machine Learning ya para una interfaz de usuario. Nos ayuda básicamente Django y es muy completo, ¿no? Como tal. Entonces aquí pueden ver que no se necesita ser un senior Python developer si se maneja el tema de Django, ¿no? El framework Django, y se lo conoce completamente.
Entonces aquí un poco de la arquitectura que tiene Django como tal. Podemos ver aquí una imagen que es más referencial, en donde un cliente o el usuario de esta empresa hace una petición, ¿no? Y se maneja un controlador. Este controlador recibe la petición y va al modelo y el modelo le responde con la función, en este caso que se utilizó de Machine Learning. En este caso el controlador manda una vista y esta vista ya es la respuesta o el URL para la petición que ha utilizado el cliente. Entonces, aquí podemos ver un poco de la estructura que maneja el framework Django. En este caso puede manejar distintas aplicaciones como tal, y estas aplicaciones en sí van a tener estos archivos como ven, en donde los más utilizados son el modelo de vistas, puede ser para pruebas el modelo el archivo test.py y el de modelos. El de modelos es bastante interesante, ¿por qué? Porque ahí se pueden crear el tema de la estructura de la base de datos, y esto en sí con 2 líneas de código ya se puede subir a la base de datos. Es lo que yo realicé. Bueno, este proyecto lo realicé en otra computadora y ya con 2 líneas de código, porque mis modelos, mi estructura de base de datos se encontraba en el archivo de models.py, pude llegar a subirlos a esta nueva computadora, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, esta es la estructura de este proyecto que se utilizó, en donde tenemos la aplicación 1, donde están todas las estructuras que veían para el tema de lo que no es predicciones, la aplicación de login y el tema de las predicciones, ¿no? Donde se manejan estos HTMLs que estarían en templates, y tenemos los diferentes archivos, como les decía, del tema de Django que maneja para el tema de vistas. Entonces, bueno, podemos ver un poco del tema de Django, pero creo que no nos va a dar el tiempo, entonces voy a pasar. Django nos ayuda en este tema para mostrar la predicción que hemos realizado en base a nuestros algoritmos de Machine Learning, y utilizamos para eso HTML, CSS y JavaScript para una interfaz de usuario como tal, ¿no? Entonces, como les mostraba, mi aplicación era una aplicación local con código HTML, CSS y JavaScript, pero integrada con el framework Django para el tema de utilizar los algoritmos de Machine Learning. Entonces, aquí pueden ver que es más simple utilizar Django. ¿Por qué? Porque nos permite esa integración con el lenguaje Python. Sé que muchos utilizan el lenguaje Python y es bastante sencillo poder hacerlo y dejar de lado a WordPress. Bueno, conclusiones y recomendaciones y aplicaciones futuras de este nuevo tema, ¿no? Bueno, primeramente, el uso de Machine Learning para predecir la demanda es bastante importante, como vieron. ¿Por qué? Porque se puede considerar distintas variables. Esto no lo realiza un pronóstico estándar en estadística como tal. Y aparte, se puede hacer una planificación más estratégica, entendiéndose el contexto del mercado boliviano. Como segundo punto, bueno, el sistema de predicción es adaptable a nuevos mercados o a nuevos productos. Solo habría que cambiar el tema de los datos de entrada de este nuevo producto para utilizar estos algoritmos y poder pronosticar la demanda. La metodología, bueno, de Machine Learning es adaptable y puede expandirse para cubrir otros productos, como les decía. Y para esto, más que todo, para tomar decisiones en la empresa. Como tal, Machine Learning, siendo una rama de la inteligencia artificial, puede ser tomada en cuenta para crear un montón de cosas, pero este tema de poder aplicarlo a algo que sea tangible o algo que ayude a las empresas es bastante importante, y es el futuro que se puede llegar a tomar con esto del Machine Learning, ¿no? Y bueno,
Ustedes ya conocen Python, es un lenguaje de programación de código abierto y es muy poderoso, muy versátil, y con la ayuda de framework o de librerías como tal de la biblioteca de sklearn para manejar los algoritmos de Machine Learning, básicamente tenemos todo ahí para desarrollar nuestros proyectos y poder llegar a crear nuevos proyectos que nos sirva para la empresa o como proyectos personales para llegar a poder venderlos. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención.